materia política. El contacto lo hacemos con nuestra compañera Fabiana Ortega. Ella se encuentra desde la sede del Partido Comunista de Venezuela. Gracias por el contacto. Nosotros a esta hora nos encontramos en la sede del Partido Comunista de Venezuela. A mi lado se encuentra el secretario de Propaganda y miembro del PSV, Yuy Yabur, a propósito de esta rueda de prensa en la que tocaron el tema de sus expectativas en torno al proyecto de ley que se discutirá hoy en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pudiese ofrecernos más detalles al respecto? Sí, bueno, hoy se dio a conocer que se discutirá un proyecto de ley de inversiones extranjeras en la Asamblea Nacional Constituyente. Y hemos señalado que nos preocupa que un proyecto de ley con un tema de esta envergadura que tiene que ver con todo lo que es la política económica extranjera en nuestro país, que tiene que ver incluso con un tema de dependencia, independencia, con un tema de soberanía, un tema de este tipo, el proyecto de ley no se ha dado a conocer a todo el pueblo venezolano, a las organizaciones políticas, a los distintos organismos del pueblo venezolano y del territorio nacional, para que pueda aportar, conocer, observar, opinar sobre el contenido de un proyecto de ley de este tipo. Y a propósito también de los tratados de ley, donde nos preocupa, por ejemplo, uno de los elementos, que no se vaya a incluir el reconocimiento de los tratados de doble tributación. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela hemos denunciado en distintas oportunidades que esos tratados de doble tributación deben ser denunciados por el Estado venezolano, deben ser, por supuesto, eliminados de un proyecto de ley como el de inversiones extranjeras para que pueda, por supuesto, preservarse la soberanía nacional y que el daño que se le está causando al patrimonio nacional con estos tratados de doble tributación sean, por supuesto, resarcidos cuando se eliminen estos tratados. A nosotros nos preocupa que estos elementos sean incorporados o vayan a ser incorporados porque, repito, no conocemos del contenido del proyecto de esta ley. Nos preocupa que elementos de este tipo vayan a ser incorporados en la ley que se va a discutir hoy en la Asamblea Nacional Constituyente. Y a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente, también conocer su opinión respecto a la decisión de eliminar la alcaldía metropolitana. Bueno, nosotros consideramos que desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político incluso, pudiera ser correcto la eliminación de este organismo aquí en Caracas, la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Sin embargo, nos preocupa y estamos en desacuerdo, rechazamos la reforma constitucional a retazos, como lo hemos dicho. Para cualquier reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se requiere la aprobación de nuestro pueblo, tal cual lo acordó y lo señaló en su momento la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la doctora Delcy Rodríguez, el mismo presidente de la República, el compatriota Nicolás Maduro, y que hoy una reforma constitucional, porque eso significa una reforma constitucional, la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, se haya hecho sin la consulta popular, sin la aprobación del pueblo venezolano. Nosotros rechazamos entonces esta reforma constitucional que se está haciendo a retazos desde la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, muchísimas gracias. Eran entonces las declaraciones del secretario de Propaganda y miembro del Partido Comunista de Venezuela, Yuy Yabur, quien ofrecía sus expectativas de cara a la discusión del proyecto de ley de inversión extranjera que se realizará este miércoles en la Asamblea Nacional Constituyente y que espera pues que no reconozcan los tratados de doble tributación entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense, y así también rechazaba la reforma constitucional que a su juicio se ha dado con la eliminación de la alcaldía metropolitana por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Este es el aporte que nosotros podemos ofrecer a esta hora y con ello regresamos el contacto nuevamente al estudio.